Vamos a continuar con nuestros videos de introducción a redes. En este caso vamos a ver en detalle cada uno de los niveles que componen el modelo OSI. Habíamos dicho entonces que nuestro primer nivel siempre los enumeramos de abajo hacia arriba, o sea que el nivel 1 es el nivel que está más abajo, el nivel 2 es el que está por encima de él, el nivel 3 arriba y así sucesivamente, o sea que es un modelo en el que los niveles se van apilando. Entonces el nivel inferior, el nivel que llamamos el nivel 1, lo vamos a llamar nivel físico. El nivel físico, como habíamos hecho mención anteriormente, finaliza en el equipo que se conecta a la red. Es decir, que el medio, lo que yo uso para transmitir la información, no forma parte del modelo. Si yo tengo una computadora que se conecta a través de un cable a la red, el nivel físico termina en el enchufe de red de la placa de red. Si yo tengo una computadora que se conecta por Wi-Fi a la red, el nivel físico finaliza en la antena con la cual se conecta a la red Wi-Fi. Entonces decíamos que el nivel físico es la primera capa del modelo OSI y es la que se encarga de la topología de red y de las conexiones globales. Va a determinar, por ejemplo, cuál va a ser mi medio, si yo, como decía recién, voy a transmitir señales eléctricas a través de un cable, si voy a transmitir señales electromagnéticas a través del aire, o si voy a transmitir señales lumínicas a través de una fibra óptica. Esa va a ser parte de la definición de mi nivel físico. Las principales funciones entonces van a estar por definir el medio, y al definir ese medio voy a definir cómo voy a transferir la información a través de ese medio. Por ejemplo, sabemos que lo que voy a estar transmitiendo son bits, ¿sí? Van a ser unos y ceros. En el caso de la transmisión, por ejemplo, a través de un cable, será la existencia de tensión o la no existencia de tensión, cuáles son esos niveles de tensión que considero para que eso sea un 1 y cuáles son los niveles de tensión a partir de los cuales considero que es un 0, o si fuese a través de una fibra óptica, sería la presencia de la luz o no lo que me define si hay un 1 o un 0. De la misma forma, también me va a definir, por ejemplo, las medidas mecánicas de los conectores. ¿Para qué? Para que si yo quiero enchufar un cable de red, lo puedo enchufar en la placa del fabricante A o en la placa del fabricante B. Entonces, parte de la definición que me va a dar el nivel físico es decirme cuáles son las magnitudes de ese conector y cómo es para que el cable que yo pueda enchufar sea estándar y me funcione en cualquier placa. La tercera definición también que me va a estar dando el nivel físico es cómo va a establecer, cómo va a entender que se produjo una comunicación entre dos extremos, cómo va a poder diferenciar lo que es el ruido de la información, cómo va a poder saber quién es el equipo que está transmitiendo o quién es el equipo que lo tiene que escuchar. En el caso tal vez de un cable, parecería un poco más difícil, porque yo pongo un cable que se enchufa de un lado y del otro, solo hay dos interlocutores válidos, pero si hablo de un medio físico como podría ser el aire para las transmisiones electromagnéticas, bueno, todos los equipos que estén en ese ámbito van a poder escuchar la información que se está transfiriendo. Entonces, ¿cómo define quién es el equipo que tiene que escribir o quién es el equipo que tiene que leer? Eso también va a ser parte de la definición en el nivel físico. En el segundo nivel, el nivel de enlace de datos, lo que no vamos a encontrar es que empezamos ya a manejar un direccionamiento. Este direccionamiento es exclusivamente físico y me exige que todos los equipos que se vayan a comunicar tienen que verse entre sí. Es decir, que uno de los equipos pondrá en el medio correspondiente la trama con la información que quiere enviar. Habíamos visto que esa trama tenía un encabezado. En ese encabezado dirá quién es el destinatario y quién es el remitente. Entonces, ese destinatario y ese remitente ya de alguna forma están identificados con una dirección. En este caso particular, donde en el nivel de enlace de datos todos los equipos se ven entre sí, es un direccionamiento bastante sencillo y va a estar asociado al hardware que se está conectando al medio. Lo que nosotros decíamos que puede implementar cada uno de los niveles en forma independiente es real. Ahora bien, lo que suele suceder es que quien, por ejemplo, fabrica una tarjeta de red, una placa de red, normalmente desarrolla los dos primeros niveles. En una placa de red voy a tener entonces desarrollado el nivel físico para saber cómo establezco mi conexión y voy a tener desarrollado también el nivel de enlace de datos, cosa de que una placa de red se pueda conectar con otra y ya tiene resuelto a ese nivel su direccionamiento. Entonces, lo que le va a pasar la tarjeta de red a la computadora
en realidad ya va a ser el campo datos de una trama de nivel 2. Esta dirección, entonces, decíamos que iba a estar asociada al hardware, se la denomina MAC address, o dirección MAC, y viene escrita en la placa de red. Hay algunas implementaciones que eventualmente permiten que por software yo se la pueda cambiar, pero normalmente todas las tarjetas de red tienen ya hardcodeadas, ya tienen escritas en su hardware una dirección MAC que teóricamente esa dirección no se debería repetir en ningún lugar del mundo. La realidad con toda la difusión que ha tenido la conexión de red es que eso ha quedado lejos de ser una situación posible, porque la dirección MAC está determinada por 48 bits o por 12 dígitos hexadecimales. Y de esos 12 dígitos, los 6 primeros indican al fabricante del hardware. Por lo tanto, como dirección propiamente dicha, me están quedando los últimos 6 dígitos hexadecimales. Saquen la cuenta de la cantidad de combinaciones posibles que yo tengo en 3 bytes y van a ver que lejos está de ser la cantidad de dispositivos que hoy se conectan, por ejemplo, a Internet. Más en la actualidad, donde ya tenemos hasta lavarropas, aires acondicionados, televisores, que también se están conectando a Internet o a una red para poder ser manejados en forma remota. Entonces la realidad fue que en algún momento los fabricantes empezaron a repetir esos números. Lo que sí es importante e indispensable para poder establecer una conexión a nivel de enlace es que los dispositivos que se estén comunicando no pueden tener la misma dirección. Entonces, habría que tener bastante mala suerte, eventualmente podría suceder, pero no suele pasar de que en una conexión de equipos donde todos se ven entre ellos, alguno de ellos posea una MAC address repetida. A continuación del nivel de enlace encontramos el nivel de red. Este probablemente es de quien más hayan escuchado hablar, porque es un nivel que me permite implementar la conexión entre distintos equipos a través de distintas redes y a través de distintas, lo que se llaman rutas. Recién hablábamos que a nivel de enlace todos los equipos se tenían que ver entre ellos. A partir de ese ver entre ellos, que le podemos denominar una red o le podemos denominar un segmento de red, como se lo suele definir un poco más técnicamente, yo puedo pretender conectar un segmento de red con otro segmento de red. Por ejemplo, podríamos decir que todas las computadoras que están en un laboratorio de la facultad forman un segmento de red determinado. Y entre todas esas máquinas se ven, se conocen y saben sus direcciones a nivel de enlace. En el laboratorio de al lado se produce una situación similar. Hay una serie de computadoras que están conectadas a la red, que entre todas ellas se ven y que tienen cada una dirección distinta a nivel de enlace. Ahora, cuando quiero conectar el laboratorio 1 con el laboratorio 2, tengo que poner algún tipo de equipo que me permita conectar esos dos segmentos. Y para establecer la conexión entre esos dos segmentos, vamos a empezar a hablar de rutas. La ruta, como el nombre lo indica normalmente, es lo que me va a permitir llegar de un lugar a otro. Ese equipo que voy a poner en el medio para conectar estos dos segmentos va a poder manejar la ruta que me va a decir cómo ir del laboratorio 1 al laboratorio 2. Y algo que en un principio es muy sencillo, imagínense cuando yo quiero empezar a conectar el laboratorio 1, el laboratorio 2 y el laboratorio 3 que están en electrónica con el laboratorio 1, el laboratorio 2 y el laboratorio 3 que está en sistemas y el laboratorio 1, el laboratorio 2 y el laboratorio 3 que está en química. Entonces ahí se empieza a armar un entorno un poco como más complejo, donde tengo que conocer la ruta si estoy en el laboratorio de 1 de electrónica y quiero ir al laboratorio 1 de química, por qué lado tengo que ir. Mientras que si quiero ir al laboratorio 2 de electrónica, voy a ir por otro lado. Y acá nuevamente vamos a empezar a hablar del tema protocolos. A este nivel vamos a encontrar protocolos propios de este nivel que me van a definir la forma en la cual los equipos van a pasar la información propia de este nivel. Yo dije entonces que puedo conectar una máquina que está en un segmento en el laboratorio 1 con otra máquina que está en un segmento en el laboratorio 2. Entonces me voy a encontrar con este tema de protocolos que voy a estar manejando dos protocolos diferentes. O mejor dicho, dos tipos de protocolos diferentes. ¿Por qué tengo dos tipos de protocolos diferentes? Bueno, porque por un lado voy a tener un protocolo que me va a servir para que se comuniquen los diferentes equipos de comunicaciones, valga la redundancia, y cada uno de ellos le informe al otro cuáles son las rutas que maneja, cuáles son los segmentos que conoce. Eso lo vamos a llamar protocolo de enrutamiento. Por otro lado,
cada una de las computadoras va a también tener que manejar un protocolo a nivel de red, a nivel 3, que es el que le va a permitir mandar información de un equipo a otro. Entonces, ese protocolo va a armar un paquete que va a transferirse hasta el equipo destino. Ese paquete va a tener que tener la capacidad de ser ruteable, ¿sí? De ser enrutable, sería la palabra en castellano, que a mí mucho no me gusta, pero bueno, sería un paquete que yo puedo direccionar al destino. Entonces ahí vamos a encontrar la segunda categoría de protocolos, que son los protocolos enrutables o los protocolos ruteables, como se suele castellanizar la palabra routing protocols en inglés. Como ejemplo de protocolos que van a utilizar las computadoras para mandar los paquetes de un lado a otro, el estándar que prácticamente todos ustedes seguramente conocen es el protocolo IP, el famoso TCP/IP, la IP viene de ahí, es Internet Protocol. Históricamente existían otros, por ejemplo uno se llamaba IPX, que había sido establecido por una empresa llamada Novell, que fue una de las precursoras en armar servidores para las empresas, o la implementación que había hecho la misma gente de Apple para interconectar a sus equipos, que se llamaba Appleton. Mientras que como protocolos de enrutamiento, estos que me van a permitir a los equipos de comunicaciones conocer dónde está cada uno de los segmentos para poder llegar, vamos a encontrar que la primera implementación que se hizo, bastante básica, era una implementación llamada RIP, y después fue evolucionando en distintos protocolos como IGRP e IGRP. Actualmente se utilizan esencialmente dos protocolos, que son el OSPF y el BGP, que son los protocolos que utilizan empresas como por ejemplo las que te brindan a vos el servicio de internet en tu casa. La conexión entre todos los equipos de ese proveedor, de los que pone en tu casa, la va a realizar a través de alguno de estos dos protocolos, o el OSPF o el BGP. El objetivo entonces de esta capa es que una computadora le pueda mandar información a la otra cuando no están físicamente en el mismo lugar. Estamos hablando de que yo quiero llegar de un laboratorio de electrónica a otro que están ubicados físicamente en distintos lugares. Y ni les cuento si vamos a otro laboratorio de otra carrera o si vamos a un laboratorio que está en campus. Tiene que ir por distintos caminos para poder llegar hasta el otro lado. Y necesariamente esos dos equipos no se van a ver entre sí. No puedo hacer que esos dos equipos se vean físicamente entre sí, porque no puedo compartir, por ejemplo, si lo tengo a través de cable, una señal eléctrica entre un equipo que está en campus y un equipo que está en Medrano. Tendría que tener un cable como demasiado largo. Entonces voy teniendo pedacitos de cable, esos pedacitos de cable los voy llamando segmentos, y voy a tener equipos en el medio que van a ir conectando esos segmentos. Puede darse normalmente la situación de que cada uno de esos pedazos de cable que hablamos recién, cada uno de esos segmentos, tenga distintas direcciones a nivel de red, entonces van a ser distintas redes. El equipo, entonces, que va a haber en el medio para conectar esas dos redes, va a ser un equipo que va a tener la capacidad de manejar la ruta entre las redes. Normalmente ese equipo, entonces, vamos a usar más la palabra en inglés que en castellano, seguramente les suena, y es la palabra router. Es un equipo que va a conocer la ruta entre dos redes IP diferentes. En castellano se le suele decir enrutador, o sea que a mí me cuesta bastante pronunciarlo, por lo tanto van a ver que pocas veces lo voy a estar diciendo. Un ejemplo de implementación también de un equipo que maneja las rutas podría ser también el famoso firewall. Habrán escuchado la palabra firewall, es un equipo, lo conocerán como un equipo de seguridad que protege mi red. ¿Cómo hace la protección? Bueno, de la misma forma que entonces que un router sabe ir de un lado a otro, el firewall sabe ir de un lado a otro. Lo que pasa que adicionalmente a poder ir de un lado a otro, va a tener establecidas reglas que va a decir a este lugar no vas o de este lugar no recibo ningún tipo de información. Supongamos que yo tengo un servidor dentro de la facultad exclusivo para trabajar desde dentro de la facultad. Entonces, si yo tengo una conexión al exterior, en esa conexión yo pongo un firewall que establece y conoce todas las rutas para manejarse dentro de la facultad, pero bloquea todas las conexiones de aquellas rutas que vienen desde afuera. Entonces, ese servidor solo va a ser visto mientras yo esté en la facultad. Cuando yo salga de la facultad, no lo voy a ver. Esa es una de las funciones que cumple el firewall. Fue las funciones originales. Después fueron ampliando y desarrollándose con más capacidades y empezaron a trabajar no solo a nivel de red, sino en los niveles superiores también. Entonces, como decíamos, en este nivel
realizo ya un direccionamiento que ahora es lógico, no físico, porque los equipos no van a estar en el mismo segmento, y si tengo que llegar hasta el destino, me va a determinar cuál es la ruta que más me conviene para llegar. El siguiente nivel es el nivel de transporte. El nivel de transporte es recién el primero de los niveles que va a trabajar con datos de verdad. O sea, en este caso, recién va a ser el primer nivel en el cual el campo de datos va a tener realmente datos. Lo que vimos hasta ahora, que en los campos de datos anteriores y encontrábamos que había mucho del tema de direccionamiento. Bueno, acá si bien vamos a tener una parte de direccionamiento, pero el campo de datos ya va a tener realmente información que va a ser útil para trabajar. Entonces decíamos que en este caso nuestro mensaje también tiene un encabezado con un direccionamiento determinado. Habíamos visto que en el nivel 2 el direccionamiento se llamaba MAC address, en el nivel 3 el direccionamiento se llamaba dirección IP y en este cuarto nivel el direccionamiento lo vamos a llamar puerto. Entonces, cuando hablemos de que yo quiero conectar una máquina con otra, voy a necesitar conocer su dirección IP y voy a necesitar conocer el puerto al cual me quiero conectar. El puerto de alguna forma me va a determinar con qué servicio yo me quiero conectar. Y ese es el direccionamiento a nivel de transporte. Vamos a encontrar que a nivel de transporte nuevamente tenemos protocolos y en este caso vamos a encontrar que existen esencialmente dos tipos de protocolos. Un protocolo del tipo TCP y otro protocolo llamado UDP. En el caso del TCP, el mensaje que se envía se llama segmento y en el caso del UDP, el mensaje que se envía se llama datagram. ¿Cuál es la diferencia entre un TCP y un UDP? Bueno, el UDP es un protocolo que está no orientado a la conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que yo envío no espera una confirmación de llegada del otro. El ejemplo que yo normalmente pongo con esto, si bien ya cada vez para ustedes es más raro, pero en mi época escuchábamos la radio. Bueno, un protocolo UDP, un protocolo no orientado a conexión, es un protocolo como podría ser la radio. El locutor de radio habla, si del otro lado hay radios encendidas escuchando la radio, está todo bien, y si están todas apagadas, no importa, el locutor habla igual y dice lo que tiene que decir. Entonces, ese es un protocolo no orientado a conexión. Como contraposición, entonces, tenemos el protocolo TCP o protocolo orientado a conexión, que, siguiendo con el ejemplo, sería la equivalencia a una llamada por teléfono. En una llamada por teléfono yo me comunico con el otro extremo y tengo una comunicación en la cual yo transmito información y voy recibiendo del otro lado la respuesta de que recibió esa información que yo le estoy mandando. El ejemplo clásico también que pongo con esto es una llamada telefónica que yo hago con mi mujer. Yo la llamo, ella habla y yo cada tanto le digo ajá, ajá, ajá. Entonces con eso ella entiende que yo estoy escuchando lo que me dice. Si en algún momento yo dejo de decir ajá, me pregunta, ¿estás ahí? ¿Se cortó? Bueno, de esa forma entonces va a trabajar el protocolo TCP, el protocolo orientado a conexión. Manda información y espera cada tanto una confirmación de que esa información que envió llegó bien del otro lado. Decíamos entonces que el puerto es la dirección con la cual yo me voy a conectar a nivel de transporte. De hecho, a ustedes les ha pasado. Ustedes probablemente hoy en su máquina, mientras están programando excelentes programas para Informática 1, van a tener una página web de donde están mirando información, van a tener una conexión con una terminal para poder consultar el MAN y probablemente también tengan abierta la aplicación de Spotify para ir escuchando música. Ahora, la dirección IP de esa máquina es una sola. Entonces, la información que está transfiriéndose con cada uno de esos lugares, contra la página web, contra Spotify o contra otra máquina Linux. ¿Cómo sabe esa información a quién le corresponde? Bueno, eso es gracias al puerto, gracias al direccionamiento del nivel de transporte. Entonces, lo que vamos a encontrar es que cada aplicación va a tener asignada un puerto diferente. Cuando nosotros hagamos nuestra aplicación que conecte a dos computadoras, le vamos a tener que asignar un puerto en el cual va a estar enviando información y escuchando información. El direccionamiento a través de puertos se maneja con un número. Hay un número que identifica cada uno de los. Existen una serie de puertos conocidos como los well-known ports o los puertos bien conocidos que tienen un valor menor a 1023 y que están en general ya como establecidos como estándar. Por ejemplo, ustedes típicamente van a navegar por Internet y en la navegación de Internet para una página web se utiliza un puerto conocido como el port 80. Eventualmente podría usar otro puerto si yo quiero,
Pero en un principio, cuando yo abro un navegador y me quiero conectar contra un servidor, una página web, va a establecer la comunicación a través del puerto 80. Cuando yo me quiera conectar con otra máquina Linux para tener una terminal remota, voy a utilizar seguramente el puerto 22 o el puerto 23. En un caso es una conexión con encriptación, el caso del 22, y en el caso del puerto 23 es una conexión plana. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el puerto 21, que me sirve para hacer transferencia de archivos entre distintos equipos, un protocolo que se llama FTP. El 23, que hablábamos recién, para tomar una consola de un equipo remoto Linux, que utiliza un protocolo que se llama Telnet. El 25, que es el que se utiliza para transferir correos electrónicos. Ojo que acá con correos electrónicos no me refiero cuando yo abro la página web de mi mail, porque ahí estoy utilizando el protocolo de Internet. Acá me refiero a que entre dos servidores de correo, para transferirse los correos entre uno y otro, utilizan este protocolo que es el que funciona en el puerto 25. Vamos a ver un poquito más adelante un servicio que encontramos en Internet que se llama DNS. Ese protocolo funciona en el puerto 53. El otro ejemplo que yo les ponía, lo de la página web que trabaja en el puerto 80, es el protocolo HTTP. Hay protocolo también para el manejo de dispositivos, llamado SNMP. Ese, por ejemplo, trabaja en el port 161. Y como eso van a encontrar una serie de ejemplos de protocolos bien conocidos. Cuando nosotros definamos los puertos para nuestra aplicación, vamos a estar asignándole un puerto del 1023 para arriba, porque sabemos que son los que están libres para poderlos utilizar. Está claro que dos aplicaciones no pueden trabajar sobre el mismo puerto, porque si no la computadora no sabría a cuál de las dos aplicaciones mandarle esa información. Vamos a ver que cuando nosotros querramos establecer el puerto en el cual trabajar, si ese puerto ya está utilizado por otra aplicación, no me lo va a otorgar, me va a dar un error y no lo voy a poder utilizar. Por último, vamos a ver estos tres niveles y los vamos a ver juntos. No sé si notaron en la presentación que cada uno de los niveles tenía un color diferente, mientras que estos últimos tres tienen los tres el mismo color, son los tres verdes. Los vamos a ver juntos y los puse el mismo color porque suele suceder, es muy común, que si estos tres niveles se resuelvan juntos. Es muy común que yo tenga una aplicación, esa aplicación sea la que se encargue de mostrarme en pantalla la información que yo quiero ver, la que me va a decir si lo voy a ver en castellano, si lo voy a ver en inglés. Y es muy probable también que sea esa aplicación la que se encargue de pedir usuario y contraseña y manejar la base de datos de usuario. Entonces, estos tres niveles, que son el nivel de sesión, el nivel de presentación y el nivel de aplicación, suelen estar integrados todos en un solo nivel. Existe, de hecho, por ahí un modelo también de comunicación desarrollado por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, donde solamente hay 5 niveles. ¿Por qué? Porque estos tres niveles directamente los llama nivel de aplicación y da por entendido que se cumplen con las tres funciones. Bueno, ahí tenemos, el modelo del Ministerio de Defensa es el modelo DARPA, donde solo tiene 5 niveles, y acá tenemos una pequeña explicación de que el nivel de sesión es el que mantiene y controla el enlace establecido entre las dos computadoras. El nivel de presentación es el que te muestra la información en pantalla. ¿Y por qué es tan importante el nivel de presentación? Y bueno, porque, de nuevo, estamos hablando de que yo estoy transfiriendo información entre dos equipos y tranquilamente yo puedo estar comunicando mi equipo acá en Argentina con otro equipo que está en China. Y podría ser muy probable que el equipo que está en China tenga su propio mapa de caracteres con los caracteres chinos. Entonces, el nivel de presentación tendrá la necesidad o la obligación de poder convertir los datos del formato que yo estoy generando a un formato para que del otro extremo también pueda ser entendido. Y por último, el nivel de aplicación es el nivel que hace el procesamiento propiamente dicho de la información. Si yo, por ejemplo, tengo una aplicación que grafica en pantalla una función, bueno, será la parte de aplicación será la que se encargue de establecer cuáles son los puntos que voy a ir graficando a partir de los puntos que yo le voy poniendo que quiero averiguar. La aplicación entonces va a ser quien procesa específicamente la información que a mí me interesa. De esta forma entonces terminamos este breve repaso de los 7 niveles del modelo OSI que permiten que computadoras de distintas características se puedan conectar y transferir información entre ellas. Los invito a seguir viendo el siguiente video donde vamos a entrar un poquito más de detalle de cómo es el direccionamiento IP